Gloria al Señor. Dios bendiga tu vida de una manera especial. Desde cualquier lugar que esté escuchando esta palabra, esperamos sea bendecido de parte de Dios o bendecida. Este es un día especial en el que Dios tiene sin duda una palabra para nosotros. Continuamos con la serie de mensajes desde las cenizas, haciendo hombres de propósitos. Es un tema muy importante, el cual debemos prestar atención, el propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito? Hoy estaremos todos ubicados en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 29. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 29. ¿Por qué es tan importante el propósito? Vamos a imaginar que tenemos la mejor jaula para un hámster, la más cara, la última generación en jaulas. Tenemos buena agua y buena comida para hámster. Pero la mascota que tenemos en la jaula no presenta ningún desarrollo y se ve muy enferma. ¿Por qué? Lo que tenemos en la jaula no es un hámster, es un pez. Y este hábitat no fue diseñado para él, ni fue creado para él. Por lo tanto, aunque está en la jaula más cara, aunque tiene la mejor comida y aunque tiene buena agua, no se va a sentir cómodo, no se va a sentir bien. Va a enfermar y va a morir. Esta es la importancia de entender nuestro propósito. Porque podemos tenerlo todo en la vida, pero si no estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos permitió estar aquí, entre millones de espermatozoides que en un momento iniciaron una carrera, Dios permitió que quizás no fuera ni siquiera el primero en llegar al óvulo que fertilizara el óvulo, sino que Dios dijo en el momento en que tú llegaste, que el óvulo se abriera y tú entraste y fertilizaste ese óvulo. Entonces, desde ese momento, Dios había diseñado un propósito en la vida, en tu vida. La Biblia nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía propósito para cada uno de nosotros. Siendo así, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 29, del versículo 10 al versículo 29, vamos a encontrar aquí unas verdades que nos van a enseñar a entender nuestro propósito en la vida. ¿Cómo abrazamos nuestras cenizas? No es por dónde empezamos. A veces los inicios o la situación por la que tú está pasando hoy o lo que tú estás enfrentando hoy te hace creer que tú no estás encaminado a cumplir el propósito. Pero la Biblia nos enseña aquí y nos dice, y aconteció que al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Vemos en este momento, mis hermanos, un momento en el que un hombre llamado con un propósito de parte de Dios está en un lugar importante, el lugar donde Dios lo quería tener. Pero en este lugar donde él se encontraba, había amenazas para él. Dice la palabra de Dios, que dice Saúl, lo clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de las tropas. Esto es hablando de David. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Yo quiero repetir esta palabra. Pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror.
Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí, Merat, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me sea hombre valiente y pelee las batallas del Señor. Porque Saúl decía: no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegando el tiempo en que Merat, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meolatita, y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó, y Saúl dijo: se la daré para que le sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: habla en secreto a David, diciendo: he aquí, el rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras al oído de David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl informaron conforme a esta palabra que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David: el rey no desea dotes alguna, sino siempre prepucio de los filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se lo dio todo al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. No es como comienzas. Estamos viendo aquí en la historia que nos presenta a 1 Samuel. Y el relato que nos presenta de David y Saúl, vemos cómo constantemente Saúl tramaba acabar con la vida de David. Vemos que aunque él presumía amar a David, como decimos popularmente, le hacía creer a David que lo amaba, que tenía afecto por él, realmente sus intenciones eran diferentes. Wow, qué interesante es ver el por qué perseguía Saúl a David. La palabra de Dios nos enseña que Saúl había visto que la gracia de Dios estaba sobre David. La misma gracia que en algún momento acompañaba a Saúl. La misma gracia que en algún momento por Saúl haberse desviado de los propósitos de Dios, se apartó de Saúl, ahora acompañaba a David. Un David que creía en los propósitos de Dios en su vida. Pero el inicio para David no fue fácil. Fue un inicio marcado por persecución. Fue un inicio marcado por lazos llenos de trampas, caminos llenos de trampas. Trampas que muchas veces él obviaba. Él tampoco entendía en este momento que el rey quería hacerle daño. Pero cada una de estas trampas que el rey ponía para hacer caer a David, para hacer morir a David, el Señor la utilizaba para engrandecer a David. Dice que mientras el pueblo odiaba a David, mientras el rey odiaba a David, el pueblo lo amaba. Que David caminaba por en medio del pueblo y el pueblo lo amaba.
¿Qué quiere decir? Que cuando David caminaba por el medio del pueblo de Israel, la gente se alegraba, la gente le aplaudía. Me imagino a los mercaderes ofreciéndole de los que vendían, regalándole de sus compras, la gente abrazándole, la gente saludándole. ¿Por qué? Porque aunque el rey le odiaba, ante Dios había gracia para David. Y esa gracia que Dios depositaba en David hacía que todo lo que él hacía le saliera bien. Hacía que todo lo que él tocara prosperara. Hacía que a todo enemigo que él se enfrentara lo derrotara. En Primera de Pedro capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 al 20 dice: siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportas con paciencia? Pero si cuando haces lo bueno, sufre por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Cuando hacemos lo malo o cometemos cualquier error, si somos malos en nuestros trabajos, si nos comportamos mal delante de nuestros jefes y recibimos sanciones, amonestaciones, es muy fácil someterse a estas sanciones y estas amonestaciones porque hicimos mal. Pero si por el contrario, eres un buen trabajador, eres un ciudadano honesto, eres una persona que trata de cumplir con cada una de las normas y las reglas del lugar donde estás, y aún así te persiguen, aún así te discriminan, aún así te acosan, pero no obstante a eso, entendiendo tú que has hecho todo bien y que aunque has hecho todo bien estás siendo perseguido, sigue haciendo las cosas bien, eso verdaderamente haya gracia delante de Dios. Porque lo estamos haciendo no para los hombres, sino que lo estamos haciendo por Dios. Es parte de nuestra naturaleza que cuando estamos siendo maltratados, que cuando estamos siendo abusados, cambiemos nuestra actitud hacia los demás, cambiemos nuestra actitud hacia nuestro empleador, cambiemos nuestra actitud hacia nuestros líderes, cambiemos nuestra actitud hacia nuestras autoridades. Pero cuando somos hombres o mujeres de Dios, el Señor nos llama a tener una conciencia limpia delante de Él. Y que aun cuando estamos siendo discriminados, aun cuando pareciera ser que estamos siendo abusados, entendamos que cada una de las cosas que hacemos, las hacemos para Dios. Y por eso tenemos que esforzarnos en hacerla bien. En Primera de Pedro capítulo 21, versículo 23 dice: porque para este propósito habéis sido llamados. Para este propósito fuimos llamados. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Dice aquí: pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No está diciendo aquí en el momento en el que Jesús fue ultrajado, en el momento en el que él padeció, teniendo autoridad para quizás llamar miles de ángeles que vengan a su favor, teniendo autoridad para maldecir como maldijo la higuera y se secó, él se sometía a la autoridad de aquel que juzga con justicia. Aunque alrededor del mundo sea injusto, aunque alrededor de ti haya injusticia, hay un rey, hay un juez que es justo, que desde el cielo está mirando cada una de tus obras. Y él es que al final de todo va a resarcir. Y es quien al final de todo va a juzgar a cada uno de los hombres y las mujeres que en este mundo tomamos decisiones. Y si nuestras decisiones son justas, Él nos galardonará. Pero si nuestras decisiones, por lo contrario,
maltratan al débil, subyugan al de buen comportamiento, también el Señor los condenará. Entonces cada una de nuestras obras tienen que ser como las hizo Jesús, creyendo que hay un juez justo y poniendo nuestra justicia en manos de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 19 al 20. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno, inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo está escribiendo aquí a los romanos y le está diciendo: su buen comportamiento es admirable, su conducta es admirable, aún en medio de persecuciones. Aún en medio de persecuciones de la iglesia en esos tiempos, ellos se mantenían obedientes a la palabra de Dios, no levantándose en contra de sus autoridades, sino estableciendo el propósito de Dios de llevar el reino a cada criatura, a cada persona, a cada nación. Y dice aquí la palabra de Dios que es el Señor quien aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, los esfuerzos que hoy tú, hombre, mujer de Dios, estás haciendo en un mundo quizás de injusticia, los esfuerzos que tú estás haciendo por someterte a las autoridades, aun cuando tú entiendes que no estás mal, aun cuando tú entiendes que estás siendo abusado, el esfuerzo que tú estás haciendo ahora, el Señor te premiará por tu esfuerzo. Quizás no es como estás viviendo hoy, no es a lo que te estás sometiendo hoy, sino que tú tienes que ver el propósito que Dios tiene en tu vida. Y en este propósito el Señor nos muestra que Él pondrá a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Pero puede parecer difícil en este momento. ¿Por qué? Porque esperar la espera nunca es fácil. Mantenerse en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Recuerdo en el 96, si la memoria no me falla, cuando el ciclón George golpeó la República Dominicana, apenas tenía yo 6 años de edad. Para mí fue una emoción saber que un huracán iba para República Dominicana, porque yo era un niño y nunca había experimentado un huracán. Y era una experiencia nueva. Pero mis hermanos, cuando el huracán arreció, un niño de apenas 6 años, escuchar el silbido de los vientos, cómo soplaba el huracán, yo no pude aguantar el temor y el miedo y comencé a llorar. Para mí esos fueron minutos eternos. Fueron horas que no acababan, porque estaba en medio de los vientos del huracán. Y estos son los momentos difíciles, los que vivimos ahora quizás, porque estamos debajo de los vientos del huracán y tenemos que tener paciencia debajo de los vientos del huracán. Tenemos que esperar que pase porque nada podemos hacer. Y es a lo que David tuvo que someterse. David tuvo que someterse a momentos de persecución en lo que su vida dependía de cuán bien se escondía, de cuán lejos se alejaba del rey. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 1 al 9, nos enseña cómo David habla con Jonatán y le confiesa: yo voy a escapar, déjame esconderme, pues el plan de tu padre es acabar con mi vida. David en algún momento tuvo que huir y esconderse, tuvo que refugiarse en medio de la persecución y esperar que pase el momento difícil, porque las circunstancias eran difíciles para él. En 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 al 13 dice: David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquit, rey de Gat. Pero los siervos de Aquit le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a miles y David mató a sus 10,000. David tomó en serio estas palabras y temió grandemente.
a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente, lo que le decimos nosotros loco. Él se hizo pasar por loco ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. David sale corriendo de Saúl y llega a otra ciudad. Y aún a donde llega, tiene que fingir ser un loco, porque ahí también su vida corría peligro. Era un momento de tormenta para David. Y muchos hoy miramos y decimos, ¿cómo puede ser que David pudo ser tan grande? ¿Cómo puede ser que David conquistó tantas naciones y derribó tantos enemigos de Dios? Pero no nos damos cuenta que hubo un momento en el que David tuvo que sentarse a esperar el tiempo de Dios. El tiempo en que Dios lo levantaría. El tiempo en que Dios lo usaría para gobernar su pueblo. Estos fueron tiempos de persecución. En 1 Samuel, versículo 24, capítulo 24, versículo 1 al 7 dice: y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos, los mejores, los que sabían pelear, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a uno de los rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Y los hombres de David dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar, estas fueron las palabras del Señor un día para David. He aquí, voy a entregar a tus enemigos en tus manos, y harás con él como bien te parezca. Ahí estaba Saúl indefenso, sin los hombres que él buscó para pelear con David. Ahí estaba sin su armadura, ahí estaba sin sus armas. David podía hacer como quisiera con Saúl. Pero dice que David se levantó y cortó a escondida la rodilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordió, porque había cortado la rodilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra el rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con esta palabra y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. En este momento David tenía la oportunidad de vengarse. En este momento David tenía la oportunidad de tomar en sus manos juicio contra el rey Saúl, que lo había perseguido, lo había tratado de matar. Pero David dice que en su corazón sintió remordimiento delante de Dios. Y dijo: ¿qué es lo que está pasando con mi corazón? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Estoy a punto de hacerle daño al hombre que Dios ungió. Estoy a punto de, por tomar venganza, de por querer hacer lo que en mi corazón hay, faltar al propósito de Dios en mi vida, desviarme del propósito al que Dios me llamó. Quizás tú estás ahora en un momento de tu vida en que se está presentando una oportunidad que te está diciendo: pero este es el camino más fácil, esta es la forma más fácil de llegar. Mira, tú tan solo tienes que negar a Dios, como le dijo en un momento la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. Quizás en la vida ahora se te ha presentado un momento que te dice: tú solamente tienes que decir: por unos días no voy a volver a la iglesia, por unos días no voy a volver a orar, por un tiempo voy a dejar de diezmar y voy a dejar de ofrendar. Quizás se han abierto puertas que te alejan del llamado que Dios te ha dado en la vida, de los propósitos que Dios ha puesto delante de ti. Eso fue lo que se le presentó a David en esta oportunidad. Y cuando estaba a punto de hacerlo, entonces el Señor tocó su corazón. Y él sintió en ese momento arrepentimiento, remordimiento por lo que estaba a punto de hacer.
En Salmos capítulo 27, versículo 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, alienta tu corazón. Sí, espera al Señor. En ese momento de dificultad, en el momento más difícil de tu vida, el Señor está diciendo: espera en mí, yo voy a abrir una puerta. Tú verás una luz al final del túnel. En Salmos capítulo 37, versículo 7, la palabra dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospere en su camino, porque el hombre que lleva a cabo su intriga caerá. Aunque tú veas que otros están buscando otras vías y otros medios para alcanzar propósitos en su vida, tus propósitos están en las manos de Dios. Espera pacientemente en el Señor. Cree en el Señor. Espera con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de dificultades, el Señor te levantará, el Señor te dará las fuerzas, Él te ayudará a vencer los vientos de las tormentas. Tus propósitos van a impulsarte a salir de los vientos fuertes de la vida. El propósito hizo a Abraham y a Sara tener hijos en su vejez. El propósito hizo al pueblo de Israel romper las cadenas de la esclavitud que lo ataban en Egipto. El propósito hizo al pueblo de Israel derribar los muros de Jericó con tan solo pisar, rodear la ciudad y cantar y adorar a Dios. El propósito sacó a Daniel del pozo de los leones. El propósito hizo temblar las cerdas donde estaba Pablo y Silas, y se rompieron los grilletes y se abrieron las celdas trayendo libertad. Fue el propósito que hizo al Verbo hacerse carne. Fue el propósito que hizo a Jesús nacer en un pesebre. Fue el propósito que lo llevó a la cruz. Fue el propósito que le permitió la muerte. Pero fue el propósito que al tercer día abrió la tumba y lo hizo resucitar. Y si tú hoy, hombre y mujer de Dios, Dios te ha llamado, no importa el lugar donde tú estés, si tienes mucho y no caminas en el propósito de Dios, te vas a sentir vacío. Pero aunque no tenga nada, si entiende que donde estás es el lugar donde Dios te mandó a estar, prepárate, porque como Abraham, porque como Israel, porque como Pablo y Silas, y como Cristo, Dios hizo un milagro en cada uno de ellos. Así como el Padre hizo un milagro en cada uno de ellos, hará un milagro en tu vida también. Y el propósito se cumplirá en tu vida, no importando en la condición en que te encuentres hoy. Padre eterno, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de propósitos. Gracias porque si tú no permitiste, oh Dios, fecundar, si tú no permitiste nacer, si tú no permitiste crecer, en cada una de las cosas, oh Dios, que experimentamos y vivimos, se está cumpliendo un propósito en nuestras vidas. Y lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy son las cenizas sobre la cual tú edificarás y tú harás cumplir tus propósitos en cada hombre, en cada mujer que hoy está recibiendo estas palabras. Ya no seremos mirados por lo que fuimos ayer. Ya no seremos mirados por el lugar de donde vinimos. David venía de una de las
familias quizás más humildes. David quizás era el que menos probabilidades de su familia tendría de alcanzar cosas grandes. Pero hubo un propósito por el cual fue ungido de parte de Dios, que lo empujó, que lo llevó hasta el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Y nosotros, oh Dios, creemos que cada uno también hemos sido llamados de parte de ti para conquistar corazones, para conquistar vidas, para llevar tu palabra, para mostrarnos como testimonio de libertad, de lo que tú puedes hacer, de cómo tú puedes prosperar, de cómo tú puedes bendecir, de cómo tú puedes sanar. Padre, heno aquí, que se cumplan tus propósitos en mí. Que se cumplan tus propósitos en ese hombre que me está escuchando en esta hora. Que se cumplan tus propósitos en esa mujer que me está escuchando ahora. Que se cumplan tus propósitos en esas familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.